Hola a todos. Hoy vamos a ver el tema 3 que trata de el transporte de fluidos. En este tema veremos que en las plantas hay un sistema circulatorio que le permite transportar los nutrientes y otras sustancias. Las plantas como los helechos, las gimnospermas y las angiospermas poseen un conjunto de vasos a través de los cuales se transportan las sustancias nutritivas. Los tejidos conductores de las plantas superiores están situados en la raíz, en el tallo y en las nervaduras de las hojas. Vamos a ver primero la raíz. De hecho, hablaremos de lo que es la raíz. La raíz es un órgano fundamental de la planta, ya que en el proceso de la absorción se inicia con el ingreso de sales minerales y agua a través de las raíces, gracias a los pelos radicales, también conocidos como pelos absorbentes, lo que nos empuja a ver la morfología de la raíz. Encontramos que en general las plantas presentan dos tipos de raíces. Algunas plantas tienen una raíz principal de la que nacen varias raíces secundarias. En otras plantas, la raíz se ramifica profusamente y no se distingue la raíz principal. En la raíz típica se distinguen con facilidad tres partes fundamentales. Está el cuello, que es la zona divisoria entre el tallo y la raíz. Está el cuerpo, que es la parte introducida en el suelo de la cual nacen las raíces secundarias. Y luego están las ramificaciones, constituidas por abundantes pelos absorbentes. Al detallar una raíz podemos distinguir en ella cuatro zonas. La primera zona es la zona de Coffea o Calyptra. Esa tiene forma de dedal y está situada en el extremo terminal de la raíz. Sus funciones son proteger al tejido en crecimiento y abrir paso a la raíz a través del suelo para así facilitar su desarrollo. También está la zona de crecimiento. Este se extiende desde la cofia hasta los pelos absorbentes y se encuentra constituida por células que se dividen activamente permitiendo el crecimiento longitudinal de la raíz. La zona pilífera. Esta está constituida por numerosos pelos absorbentes que se adhieren íntimamente a las partículas del suelo para así facilitar la absorción. Y por último tenemos la zona suberífica, también denominada zona impermeable. Está recubierta de suber o corcho constituido por células que impiden que el agua penetre. Ese mecanismo evita que entre demasiada agua en el sistema. Sí, vamos a ver la estructura de la raíz y las funciones de la misma. A nivel de la estructura encontramos que al realizar un corte transversal de la raíz a nivel de la zona pilífera se puede apreciar las siguientes regiones. La capa pilífera, que está constituida por los pelos absorbentes. Tenemos la corteza, constituida por células redondeadas que protegen al cilindro central. Y tenemos el mismo cilindro central formado por dos conductores que constituyen el tejido vascular. Esos conductores se llaman xilema y floema. Tanto el cilindro central como sus conductores xilema y floema se encuentran también en el tallo de una planta. ¿Y cuáles son las funciones de una raíz? La primera es fijación. Es realizada por las raíces secundarias que al ramificarse penetran y se adhieren fuertemente al suelo dándole firmeza a la planta. La segunda función es de almacenamiento. Algunas raíces que almacenan sustancias nutritivas como almidón y azúcares aumentan de volumen. Ejemplos de esas raíces son las llamadas tuberosas como la zanahoria,
el rábano, la remolacha, el apio, entre otros. La tercera función es de absorción. La raíz realiza esta función por medio de los pelos absorbentes, que son prolongaciones de las células epidérmicas de la raíz, constituidas por poros. Las sustancias que se encuentran en el suelo disueltas en agua penetran por esos poros al interior de la raíz. En el interior se encuentran partículas de glucosa, almidón y azúcar que no pueden salir del interior de las células por ser de mayor tamaño que los poros. La absorción de las sales minerales que se encuentran disueltas en el agua es posible gracias a un fenómeno físico denominado ósmosis y a la semipermeabilidad de los pelos absorbentes. Bien, vamos a hablar del tallo. El tallo es otro órgano donde están situados los tejidos conductores que facilitan el movimiento de las savia de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. El tallo es el órgano de la planta provisto de yemas y hojas que presenta fototropismo positivo y se extiende desde la raíz. El tallo se encuentra constituido por dos vasos conductores, xilema y floema, como lo tienen también las raíces. Y sus funciones principales son de sostén y de transporte. Bien, hablaremos de la morfología externa del tallo. Vamos a hablar de la imagen que tenemos a la izquierda. En el tallo de una planta se pueden distinguir las siguientes partes: el cuello, el eje primario, nudos, entrenudos, yemas y hojas. El cuello es la parte del tallo que continúa desde la raíz principal. El eje primario es el cilindro central del tallo, el cual sirve de soporte para la planta. Los nudos son protuberancias de donde salen las ramas o las hojas. Los nudos están constituidos por células que se dividen activamente, permitiendo el crecimiento de las denominadas yemas. Tenemos los entrenudos, que son los espacios comprendidos entre dos nudos. Y luego vamos a hablar de yemas, que son formaciones ovoides constituidas por tejidos de crecimiento, de las que se originan las hojas y flores. Y ahora hablaremos un poco de la estructura interna del tallo, que son las dos imágenes que tenemos a la derecha. Si se observa al microscopio el corte transversal de un tallo joven, se puede apreciar las siguientes partes: la epidermis, la corteza y el anillo vascular. La corteza se encuentra inmediatamente después de la epidermis. Las células de la corteza poseen clorofila. La epidermis es una capa externa del tallo. Está cubierta a su vez por una cutícula o capa incolora e impermeable al agua y a los gases. Los haces vasculares también tienen forma de cuña, y en ellos se encuentra el floema hacia el exterior y el xilema hacia el interior. Entre ambas estructuras se encuentra el cambio, que es un tejido de crecimiento secundario o engrosamiento y está constituido por solo una capa de células. Y luego tenemos el anillo vascular, que se encuentra incrustado en la corteza, formado por fibras conductores que constituyen los haces vasculares. El otro órgano que interviene en ese proceso de transporte de fluidos es la hoja. La hoja es un órgano de nutrición especializado que cumple a las plantas funciones muy importantes, como es el caso de la respiración, que es el intercambio de gases como oxígeno y CO2 que se realizan en la hoja a través de los estomas. Otra función es la de fotosíntesis, que es el proceso en donde el intercambio gaseoso que se realiza es de CO2
por oxígeno para formar compuestos orgánicos. Y la última función es de transpiración. Es la pérdida de agua de la planta en forma de vapor a través de los ostiolos de los estomas. Ahora, ¿cuál es la morfología externa de la hoja? Tenemos la morfología externa de la hoja. Al principio, si vemos la imagen, la primera imagen redondeada es de una planta monocotiledónea y la otra es de una planta dicotiledónea. Pero la morfología de eso, encontramos que la hoja de una planta dicotiledónea típica presenta un tallo, un pecíolo que se fija sobre el tallo de la planta y una lámina o limbo ancho que puede ser único o puede estar compuesto de una o varias partes. Algunas especies carecen de limbo, pero los que lo tienen dentro del limbo podemos encontrar los haces vasculares que se ramifican repetidamente para formar las venas. Después hablaremos un poco de la estructura interna de la hoja. Al observar una hoja al microscopio se pueden distinguir varios tipos de células. Podemos hablar de células externas. Forman una epidermis incolora de protección que cubre ambas caras de la hoja y secreta una cutícula cerosa. Las células epidérmicas tienen como función proteger las células subyacentes y disminuir la pérdida de agua. Sobre toda la superficie epidérmica se encuentran pequeños poros llamados estomas, que es lo que vemos arriba a la derecha de las imágenes, cada uno rodeado por dos células de protección. Estas células pueden transformar el tamaño de la cobertura del poro a fin de regular la salida de agua y el intercambio de gases. Luego hablamos de estomas. En general se abren en presencia de la luz y se cierran en la oscuridad. Las aberturas y cierres son regulados por cambios de presión de turgencia en el interior de las células de protección. Ahora vamos a ver el movimiento del agua en las plantas. El proceso de circulación en las plantas tiene varias etapas en las que intervienen diversas partes de ellas. El proceso de absorción se inicia con el ingreso de sales minerales y agua a través de las raíces, gracias a los pelos absorbentes, llamados también pelos radicales. De la raíz, esta mezcla llamada savia bruta pasa al tallo para ser transportado hasta las raíces altas, hasta las partes altas de las plantas gracias al fenómeno de capilaridad. Cuando la savia bruta llega a las hojas, entra a los cloroplastos de las células y estos utilizan el dióxido de carbono del aire y la energía lumínica para transformarla a través del proceso de fotosíntesis en savia elaborada, que es la glucosa. Y luego esta savia se distribuirá por todas las partes de la planta a través de otros vasos conductores. Y hablamos de flema. Ahora, ¿cuáles son los vasos conductores? Encontramos que las células que conducen el agua y las sales minerales, así como las sustancias elaboradas durante la fotosíntesis, forman el tejido vascular. Existen dos tipos de tejidos conductores. Uno de ellos es el xilema y el otro es el floema. El xilema está formado por un tejido leñoso, con células muertas especializadas que forman vasos conductores unidos entre sí. Las células que forman el xilema son muy largas y reciben el nombre de traqueas. Se unen otras células por los extremos para formar vasos de xilema de hasta 3 metros de largo, por los cuales circula el agua y las sustancias disueltas absorbidas en la raíz. Esos vasos leñosos son tubos de celulosa
por los que circula la savia bruta. El floema está formado por células vivas unidas entre sí por orificios. Esos tejidos están ubicados de distinta manera en los diversos órganos de la planta. Los vasos cribosos, floema, distribuyen las sustancias elaboradas de las hojas a todas las partes de la planta. Los vasos cribosos también reciben el nombre de tubos de Tamez. Sus células se conservan vivas, pero pierden su núcleo. Son cilíndricas y están dispuestas unas sobre otras y sus paredes terminales se hallan perforadas. A un lado de un tubo de Tamez se encuentra una célula acompañante que regula las funciones del mismo. Aparte de hablar de los vasos conductores, también hay que hablar de la misma savia. La savia es una mezcla de sustancias orgánicas e inorgánicas integrada en un 98% por agua y el resto por sales, azúcares, aminoácidos y hormonas. La savia bruta es absorbida por la raíz, sube por el xilema y alcanza la parte de la planta donde se realiza la fotosíntesis. A través del proceso de la fotosíntesis, la savia bruta se convierte en savia elaborada, compuesta por sustancias producidas en el metabolismo, que descienden por los orificios del floema y se distribuye en toda la planta. El transporte de la savia a través de los vasos conductores le permite a la planta obtener los nutrientes que necesita para su desarrollo, crecimiento y reproducción. Ahora hablaremos de órganos productores, que son los denominados fuentes, y los órganos consumidores, que son los llamados sumideros. Encontramos que hay una pregunta frecuente, una pregunta importante y muy recurrente a la hora de estudiar las plantas. Esa pregunta es: ¿cómo crecen las plantas? Las plantas, al igual que cualquier otro ser vivo, necesitan alimentarse para crecer y desarrollarse. Es por ello que se realiza el abonado en los campos para alimentar a las plantas y favorecer su crecimiento. Sin embargo, para poder crecer debe de existir una señal interna que diga: necesito crecer. Esta señal puede ser generada por muchos procesos diferentes, desde rutas complejas de señalización, como el caso de las hormonas, hasta procesos tan sencillos como la ósmosis. La base de todas estas señales de crecimiento reside en la relación que existe entre las fuentes y los sumideros. La fuente es el órgano vegetal que aporta el azúcar necesario para el crecimiento, mientras que el sumidero es el órgano vegetal donde va a acabar el azúcar reclamado. Existe una relación estrecha y dinámica entre ambos órganos, con transposiciones continuas entre ellos. El ejemplo más claro de un órgano fuente son las hojas fotosintéticas, ya que crean a través de la fotosíntesis la energía necesaria para el crecimiento en forma de fotoasimilados. El azúcar ampliamente distribuido en las plantas es la sacarosa, seguida por la rafinosa y en menor medida los folioles, dependiendo de la especie vegetal. En cuanto a los órganos sumideros, el ejemplo más llamativo es el del fruto, ya que este se encuentra en continuo crecimiento hasta alcanzar su madurez. Un dato curioso es que el fruto inicia su llamada de crecimiento mucho antes de que aparezca el cuajo, siendo la llamada inicial en su estado embrionario en las semillas. De hecho, una semilla es el mejor ejemplo del sistema de transiciones
que existe entre las fuentes y los sumidores. Curiosamente, la semilla puede ser tanto una fuente como un sumidero. Durante el proceso de la germinación, el endosperma, el tejido con una gran parte de la reserva de nutrientes de la semilla, actúa como la fuente de nutrientes del embrión y embrión del sumidero. De este modo, el embrión aprovecha los nutrientes y crece hasta formar la plántula inicial, que pasa a ser la fuente de nutrientes. Tal como las plantas son capaces de transportar nutrientes, los animales también llevan el proceso de transporte de nutrientes. De hecho, encontramos que los nutrientes incorporados por el animal se tienen que distribuir a todas las células del cuerpo. Este proceso se lleva a cabo mediante un sistema de transporte formado por un líquido interno circulante que a su vez retira los productos del desecho que se expulsarán al exterior. Este transporte es fundamental para mantener el equilibrio corporal. Este líquido debe moverse y para ello los animales han desarrollado un conjunto de estructuras que forman el denominado aparato circulatorio. Y sus funciones son transportar los nutrientes del tubo digestivo a los tejidos, transportar oxígeno desde el aparato respiratorio a los tejidos y retirar el dióxido de carbono en sentido inverso, transportar sustancias de desecho de los tejidos a los órganos de excreción, transportar las células defensivas por el cuerpo, por último, transportar las hormonas. Esto nos permite hablar del aparato circulatorio a nivel de los animales. El aparato circulatorio de cualquier animal está constituido por un líquido circulante denominado sangre, que conocemos, y luego las estructuras y órganos que forman el aparato circulatorio, que son los vasos sanguíneos que transportan la sangre, y el corazón, que es la bomba que impulsa el líquido circulatorio. Los animales con estructuras más sencillas no tienen necesidad de este sistema de transporte, ya que las células pueden tomar o expulsar sustancias del medio en el que viven. En algunos casos, tampoco es necesaria la presencia de un corazón que movilice el líquido circulatorio a través de todo el cuerpo. El líquido circulante varía en su composición y color de un animal a otro y contiene células. Los distintos líquidos circulatorios que se pueden encontrar en animales son: está hidrolinfa, es el medio interno de equinodermos. Su composición es muy similar a la del agua del mar. Se transporta nutrientes y sustancias de desecho, pero carece de pigmentos transportadores del oxígeno. Circula a través de un sistema de tubos que está conectado a los pies ambulacrales. Otro líquido es hemolinfa. Es el líquido circulatorio de moluscos y artrópodos. En los moluscos y crustáceos presentan un pigmento transportador de oxígeno llamado hemocianina. Este pigmento no existe en arácnidos, miriápodos e insectos, ya que no existe la necesidad de transportar el oxígeno por medio interno. Otro líquido es la sangre. Este es el líquido circulatorio típico de anélidos y vertebrados. Posee un pigmento transportador de oxígeno que le proporciona un color rojo llamado hemoglobina, eso para los vertebrados, y hemeritrina para los anélidos. La sangre de los vertebrados es la más compleja, con gran cantidad de funciones y células. Las células presentes son eritrocitos, leucocitos
y trombocitos. Y el último líquido es la linfa. Es un fluido presente en vertebrados que carece de pigmentos transportadores de oxígeno. Está en comunicación con la sangre y se caracteriza por poseer una gran cantidad de leucocitos y una mayor proporción de lípidos. Todos esos líquidos necesitan moverse a través de los vasos. Para ello, necesita ser expulsado. Este hecho se puede conseguir de dos formas: mediante una presión externa de la musculatura que rodea el vaso sanguíneo o mediante una bomba o corazón que impulse el líquido al contraerse. El corazón puede ser de dos tipos: un tubo, que es capaz de producir contracciones peristálticas de tal forma que produce el avance de la sangre. Es el caso que llevan los anélidos. O una bomba que posee cámaras y válvulas en las que el líquido circulatorio es impulsado en una sola dirección. Las válvulas evitan que la sangre retroceda y las cámaras se contraen de forma coordinada, produciendo el latido del corazón. Encontramos que en los animales los corazones son diferentes. De hecho, vamos a ver los diferentes tipos de corazones. En los moluscos, excepto en los cefalópodos y en peces, el corazón es bicameral. La primera cámara se denomina aurícula, es la que recibe el líquido circulatorio y lo impulsa a la otra cámara, que se llama ventrículo. El ventrículo impulsa la sangre al cuerpo. En los anfibios y reptiles, excepto los cocodrilos, el corazón es tricameral. Poseen dos aurículas que impulsan la sangre proveniente de los pulmones y del cuerpo hacia el ventrículo, donde se mezcla. En las aves y mamíferos, el corazón es tetracameral. Cada aurícula comunica con un ventrículo de tal forma que la sangre que procede del cuerpo rica en dióxido de carbono no se mezcla con la sangre que procede de los pulmones rica en oxígeno. Los artrópodos, excepto los crustáceos, poseen un corazón pluricameral. Es un tubo en el que las cámaras se sitúan una detrás de la otra, comunicándose mediante válvulas. Cada válvula posee dos orificios, que es el orificio que llamamos ostíolos, por los que penetra la hemolinfa de la cavidad corporal. De un sistema vascular, que es una red de vasos por la que se mueve el líquido circulatorio. El sistema más complejo es el de los vertebrados, en los que podemos distinguir los siguientes tipos de vasos. Podemos hablar de arterias, que son los vasos sanguíneos por los que circula la sangre a gran velocidad procedente del corazón. Sus paredes son gruesas y poseen musculatura propia. Tenemos arteriolas, son vasos que se ramifican a partir de las arterias. Tenemos capilares, son los vasos sanguíneos de menor diámetro, ya que su pared está formada por una sola capa de células. Son los vasos del intercambio. Están las venas, son vasos sanguíneos por los que circula la sangre hacia el corazón. Su diámetro es menor que el de las arterias y son menos elásticas que estas. Tenemos por último vénulas, que son vasos sanguíneos de pequeño diámetro que se reúnen para formar venas.
Y decimos que los capilares son los vasos en los que se realiza el intercambio de sustancias. Los mecanismos de intercambio se deben a la difusión de sustancias a través de las membranas y los cambios en la presión sanguínea. Bien, vamos a hablar de sistemas circulatorios. El proceso de la circulación es diferente según los grupos de animales. Los poríferos nidarios utilizan su cavidad interior como sistema de distribución. Además, las células exteriores intercambian sustancias con el agua. Los platelmintos transportan las sustancias por difusión de célula a célula. Ya en los animales con líquidos circulatorios, estos pueden transitar por un sistema circulatorio ya sea abierto como cerrado. Empezamos con el sistema circulatorio abierto. Este es propio de artrópodos y moluscos, excepto los cefalópodos. El líquido circulatorio no se mueve siempre por la red de los vasos sanguíneos. Existen zonas entre los tejidos denominados hemoceles, donde se acumula el líquido circulatorio hemolinfa. La circulación se establece del siguiente modo. El corazón impulsa el líquido circulatorio hacia adelante a través de una arteria que se ramifica y desemboca en el hemocele, saliendo por unos orificios denominados ostiolos. Sale a la cavidad del hemocele donde se mueve y distribuye lentamente. Por ello, los animales que dependen de este sistema para abastecer el oxígeno a las células no pueden tener movilidad rápida. La hemolinfa entra por succión de nuevo por los ostiolos y es impulsada hacia los corazones. El sistema circulatorio cerrado. En este modelo del sistema circulatorio, el líquido circulante no abandona los vasos sanguíneos. Esto se presenta en anélidos, cefalópodos y vertebrados. En anélidos, el corazón es tubular y se encuentra en la zona dorsal del animal. En vertebrados, el sistema circulatorio alcanza diversos grados de complejidad según el nivel de evolución que presente el animal. El sistema circulatorio puede ser simple o doble, con una circulación incompleta o completa. Entonces hablamos de circulación simple. Aparecen peces. En esta circulación, la sangre solo pasa una vez por el corazón en cada vuelta. El corazón es bicameral. La sangre viene de las venas del cuerpo cargada de dióxido de carbono hacia el corazón. El ventrículo impulsa la sangre hacia las branquias, donde se oxigena y circula por arterias para repartirse por el cuerpo. El retorno de la sangre al corazón se realiza mediante venas. Y por último tenemos la circulación doble. En los vertebrados terrestres, la sangre pasa 2 veces por el corazón por cada vuelta del circuito. El recorrido se realiza desde el corazón saliendo por el ventrículo izquierdo a los tejidos del cuerpo para volver al corazón por la aurícula derecha. Esta circulación se denomina circulación mayor. El circuito continúa desde el ventrículo derecho a los pulmones para volver otra vez al corazón por la aurícula izquierda. Esta circulación es la circulación menor. Este segundo circuito tiene una oxigenación incompleta de sangre en anfibios y reptiles y completa en aves y mamíferos. En los anfibios, el corazón está formado por 3 cavidades
2 aurículas y un ventrículo. La sangre proveniente de los tejidos llena de dióxido de carbono y entra en el corazón por la aurícula derecha. Pasa al ventrículo y se expulsa fuera del corazón. La sangre que va a los pulmones se oxigena y vuelve por las arterias pulmonares de nuevo al corazón, entrando por la aurícula izquierda. En el ventrículo se produce la mezcla de sangre oxigenada y la venosa, por lo que el sistema es poco eficaz al bombear sangre oxigenada a los pulmones y sangre venosa a las células del cuerpo. Los reptiles tienen una circulación doble incompleta, similar a la de los anfibios. Sin embargo, el ventrículo está parcialmente dividido, con lo que la mezcla de sangre oxigenada y venosa es menor y la eficacia del corazón es mayor. Los cocodrilos poseen un corazón con ventrículos divididos por un tabique completo, igual que las aves y mamíferos. Las aves y mamíferos presentan circulación doble y completa. La sangre venosa llega al corazón por la aurícula derecha y atraviesa la célula tricúspide para entrar en el ventrículo derecho. Emerge del corazón por las arterias pulmonares hacia los pulmones, donde se oxigena y vuelve al corazón por las venas pulmonares. Entra por la aurícula izquierda y atraviesa la válvula mitral para entrar en el ventrículo izquierdo. Sale del corazón hacia los tejidos corporales, transportando el oxígeno necesario para el funcionamiento aerobio de las células. El dióxido de carbono es vertido a la sangre y vuelve por las venas hacia el corazón para entrar de nuevo por la aurícula derecha. Entonces, dicho esto, eso último del aparato circulatorio, nosotros damos por finalizado ese tema 3 y os espero el próximo día de clase.